En esta ocasión veremos cómo utilizar la mano de práctica de silicona de una manera fácil y útil. Pero antes dale like y suscríbete. Desde hace varias décadas las uñas dejaron de ser solo uñas y pasaron a ser un accesorio más. Hoy en día hacerse las uñas es completamente común independientemente del sexo o la edad. Y sin duda los diseños en las uñas son algo muy llamativo que no deja de sorprender. Aquí en este video te platicaré cómo es que yo uso mi mano de práctica de silicona para realizar videos o para realizar diseños fáciles o prácticas en uñas para principiantes. Muy bien, aquí tenemos los moldes Dual System, que son las uñas que vamos a estar utilizando para ponérselas a las manos, como si fueran sus uñas naturales. Pero ¿qué son los Dual System? Los moldes Dual System son plásticos reutilizables en 12 medidas y también son para usarse y limpiarse fácilmente. Cada molde tiene su número, también tiene una medida donde se marca dónde llega normalmente la lámina ungueal. Además tiene medidas para saber el largo de cada uña que se desea hacer. Como el silicón es un material difícil de adherir, es por esto que solo se pueden utilizar como uñas estos moldes, que los puedes conseguir en línea o en algunas tiendas especializadas en uñas. Realizar diseños en las uñas es difícil y requiere práctica incluso para las personas expertas. Es por eso que se han creado elementos especiales para practicar y aquí te hablaremos de esto y cómo utilizarlo de una mejor manera para ti. Podrás llegar a usarla para que llegues a hacer varios diseños. Aquí estaré cortando las pestañitas que tiene lo que es el molde para que no se vean y estaré preparando mi uña para que de alguna manera se adapte al dedo. Ya teniendo nuestros moldes, vamos a elegir el tamaño indicado en cada uña de nuestros dedos y posteriormente con el drill vamos a hacer porosa la parte trasera del molde en donde vamos a pegar el molde a la uña. También aprovecharemos para hacer porosa toda la uña, tanto de atrás como la parte de adelante, donde pegaremos nuestros tips y de esta manera lo haremos con todas nuestras uñas y todos nuestros moldes. Antes de pegarlos, los limpiaremos con una gasecita, ya sea con alcohol o cleaner. La mano de práctica de uñas es imprescindible para aprender a realizar una manicura profesional. No obstante, debes alternarla con prácticas de técnicas de embellecimiento de uñas en personas. Antes de comprar tu mano para practicar uñas, ten en cuenta la etapa en la que te encuentras en el aprendizaje. Al principio puedes obtener buenos resultados con una inversión mínima. Aquí te dejo el link de cómo elegir la mejor mano de práctica según la etapa de aprendizaje que estés. Después que ya tenemos nuestros moldes listos, con un buffer limaremos la superficie donde irán pegados nuestros moldes en la mano. Será con un buffer y no con una lima, ya que solo es hacerlo porosa y con una lima podemos llegar a romper la mano del silicón. Haremos con mucho cuidado esta técnica de no dañar el silicón. Lo haremos poroso para que se puedan pegar los moldes al silicón y lo realizaremos en todos nuestros dedos. Limpiaremos y quitaremos todo el polvo con una gasa en cada dedo. Luego, con nuestra resina para uñas aplicaremos una capa delgada en cada dedo en la parte donde se colocarán los moldes, solo en esa área, sin pasarnos, y vamos a dejar secar por unos segundos. Ya seca la resina, vamos a ir pegando los moldes previamente limados. Aplicaremos una capa de resina. Introducimos hasta el fondo según tu mano de práctica. Recuerda que estas manos tienen un canal donde se pueden introducir las uñas para que queden más fijas. Cuando vayas a aplicar el molde a tu mano, debes estar seguro que es la medida correcta para este dedo. Así que vamos a pegar en cada uña el molde y nos vamos a quedar ahí de 30 a 40 segundos hasta que pegue. Y eso lo estaremos haciendo en cada uña. Ya que estén pegados y ya seco totalmente, entonces ya tendremos las uñas naturales aplicadas de nuestra mano de práctica de silicona. Aquí te daremos unos ejemplos de cómo utilizarlas con tip y cómo utilizarlas con forma escultural. Empecemos con el tip. Elegiremos el tip y el tamaño indicado de la uña.
Si es necesario, limaremos laterales, aplicamos resina y lo colocamos como si fuera la uña de la clienta y realizaremos el mismo proceso que usamos al aplicar uñas naturales. De cualquier forma, aquí arriba te dejo el video de paso a paso para cómo aplicar uñas naturales. Una mano para practicar uñas es una herramienta indispensable para adentrarse en el mundo de la manicura profesional. Al principio es necesario ensayar muchas veces y no siempre es posible contar con una persona. Además, algunos tipos de tratamientos son demasiado agresivos para realizarlos más de una vez al día, ya que la exposición continua a los acrilatos puede provocar dermatitis alérgica de contacto. Es por ello que una mano de práctica de uñas será tu mejor aliado para convertirte en manicurista profesional. Ya que limamos bordes, laterales y faldones y hayamos cortado el largo de la uña con un cortatip, en esta ocasión le daré forma a la punta y realizaré mis cortes con el corta uñas para hacer una punta bailarina. Y de esta manera podrás practicar las uñas con tip y practicar el manejo del acrílico, y además podrás utilizar tus diseños como muestrario de tu trabajo. Recuerda que para conseguir una mano de silicona la puedes encontrar de diferentes formas, desde los dedos hasta media mano o la mano completa. Son en un material de silicona. También se encuentran varios tipos de tips y pegas para ellos. En este caso yo elegí una mano con dedos flexibles, pero que se quedan en un punto. Puedes elegir si quieres manos de derecha o izquierda e incluso el color de piel. Ahora hablemos sobre su uso. La mano la debes usar preferentemente con un soporte especial. De esta forma se tiene una altura y se facilita mucho el trabajo. Los dedos son flexibles, así que es muy cómodo. ¿Cómo trabajar en una clienta real? Es muy similar. Además, se facilita para tomar fotografías y videos, como en este caso. Además, en esta mano se pueden realizar cualquier técnicas, como lo estamos viendo ahorita, desde un esmalte tradicional, esmalte semipermanente o uñas acrílicas con tips o uñas esculturales. Puedes meterla en la lámpara LED, usar removedor o cualquier material e incluso el drill. Es fácil de limpiar, así que la puedes limpiar cada vez que termines de usarla. Si quieres trabajar uñas acrílicas, como en este caso, lo podremos hacer, y más adelante veremos cómo es quitar este tipo de trabajos para que te quede el muestrario y te quede limpia para volverla a usar. Recuerda que esta mano de práctica es flexible, se colocan en vertical y suelen ser de silicona. Sus dedos se pueden doblar para que trabajes con ellos con más facilidad, y puedes encontrar la mano completa, como habíamos dicho anteriormente, o los dedos individuales. Son manos para profesionales. Muy bien, ya habiendo aplicado lo que es el acrílico y practicado la aplicación de perlas en las uñas, limaremos nuestra uña y quedará lista. Ahora veremos cómo hacer las uñas esculturales. Como la mano está hecha de silicón, si colocamos la forma al dedo no pegará, así que estaré utilizando un globo y lo cortaremos a la mitad, y el lado de donde se infla el globo lo colocaremos en el dedo, de esta manera, para que de ahí se pegue nuestra forma escultural. Si es necesario, corta tu forma de la pestaña donde se pega el globo para que se adapte muy bien al dedo y no estorbe en tu uña. También estaremos realizando cortes a la forma escultural en la sonrisa para que se adapte bien el papel a la uña, y de esta manera ya poder colocar de una manera correcta nuestras formas esculturales a la uña. Y estaré utilizando esta parte para pegar bien la forma
al dedo sobre el globo para que se adhiera bien la forma escultural y así ya podamos utilizar nuestra mano de práctica y realizando uñas esculturales. Aquí haremos la demostración de cómo practicar. Tomaremos una perla y la colocaremos en la línea de la sonrisa hacia el punto. Después tomaremos otra perla y la colocaremos en la almendra y el ápice hacia zona de cutícula. Recuerda, más adelante veremos el paso a paso de la elaboración de las uñas esculturales de una forma fácil y práctica. Y así es como podemos realizar nuestras prácticas en la mano de silicona, utilizándola las veces que sea necesario para la elaboración de nuestros diseños. Ahora bien, si no llegaras a tener globos, también lo puedes hacer con los guantes de látex. Coloca tu manita una parte de los guantes de látex que llegue a tener y así poder pegar las formas, pero eso sí, nunca lo hagas con Durex porque el Durex no se adhiere a la mano de silicona. Si quieres empezar poco a poco, quizás sea mejor adquirir dedos de práctica. Si ya eres profesional, puedes utilizar varias manos como la articulada o la silicona, ya sea para seguir practicando, así como para mostrar tus nuevos diseños en tu salón. Y de esta forma es como practicamos. Si te fijas aquí, intento poner un Durex y no se va a pegar. Así que esta es la forma y la técnica que yo uso para que sea más fácil y me funcione para realizar los diseños. Y mira, no pega, no se adhiere y es por eso que utilizamos el globo o los guantes de látex. Ahora veremos cómo es que podemos desprender nuestros diseños ya listos. Lo primero que haremos es desprender la uña y sacarla del canal donde la introdujimos. Como lo que utilizamos son moldes Dual System y estos moldes están hechos de un material que no se adhiere el acrílico, entonces podremos desprenderlos con facilidad haciendo presión suavemente. Y este molde lo podremos volver a utilizar pegándolo nuevamente a la mano y nuestros diseños los limamos y le daremos forma para que los puedas exhibir y ya estarán listos para que realices tu colección de diseños. Y listo, como verás se desprende muy rápido, el molde queda completo y lo podemos volver a poner y utilizar, simplemente hay que limpiarlo. Y lo que es el diseño, también lo que haremos será empezar a limar lo que es el contorno para que quede listo y así tener tu colección de prácticas. Y si es necesario, limaremos también nuestro molde, lo limpiaremos y lo pegaremos en nuestra mano nuevamente como lo hicimos anteriormente. Esto nos va a ayudar a reutilizarlos y para realizar otro trabajo en ellos. Y así es como le hacemos nuestras uñas a la mano de práctica de silicona. Esperemos te haya gustado y te haya servido este video. Si fue así, dale like y nos vemos en el próximo video y curso de uñas. Bye.